¿Qué opina todo esto el maestro Alfonso Zárate? Él es columnista del periódico El Universal, colaborador en este espacio de noticias, desde luego, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Alfonso, mucho gusto en saludarte. ¿Qué te parece todo esto? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Yo diría en primer lugar que en lo tocante a las imputaciones a Jesús Murillo Caram, que entonces era el titular de la Procuraduría General de la República, por desaparición forzada, por tortura, ambas resultan, en mi opinión, inverosímiles. No parecen sustentadas, más bien parecerían tratar de responder a las exigencias de los padres de los 43, que además de conocer la verdad, sí quisieran llevar a juicio a quienes asuman como responsables, no solamente de los hechos, sino también de esta investigación que no termina de convencerlos. Sin embargo, en el tercer caso, que es el de lo relativo a la obstrucción de la Administración de Justicia, pienso que esa es una acusación que tendría más visos de estar sólidamente sustentada. ¿Qué estoy imaginando, Pepe? Yo creo que el hecho tan grave, tan trágico de aquella noche de Iguala tuvo que ser llevado al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto. Y yo puedo imaginar, al menos como hipótesis, que informado de esta situación, el presidente de la República le hubiera dado al procurador Murillo Caram la instrucción de que evitara involucrar al ejército. Esto porque quizá los más jóvenes no estén familiarizados con esta lógica que prevaleció en México a lo largo de muchas décadas y que todavía permanece en cierta medida. La lógica de cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas. Recordaría, por ejemplo, que una película clásica, La sombra del caudillo, de 1960, permaneció enlatada durante muchos años porque exhibía las intrigas, la corrupción, las traiciones y los crímenes cometidos por los soldados de la patria en la lucha descarnada por el poder. De tal manera que no me extrañaría que la instrucción del presidente Peña Nieto al procurador Murillo Caram pudiera haber sido: él no llegues hasta allá. Es decir, cuida el prestigio de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido sí hay un componente novedoso en el informe que presentó el subsecretario Encinas, que es el recuperar la responsabilidad que pudieron tener los militares, particularmente del Batallón 27, asentado en Iguala. Y otra cosa que me parece muy importante de decir, Pepe, es que el grueso de los análisis que yo he estado leyendo tienen que ver con los sucesos del 26 y del 27 de septiembre, como si hubieran surgido espontáneamente y no se atienen a reconocer que hubieran sido imposibles sin un contexto, sin una génesis que nos llevaría a meses e incluso a años anteriores de descomposición que convirtieron a el municipio de Iguala en un narcomunicipio. Es decir, sabemos de las desapariciones que ocurrían cada 13 días en Iguala. Sabíamos que la esposa del alcalde José Luis Abarca es hija y hermana de fundadores del grupo criminal que opera en Iguala. Y entonces sí creo que no es posible eludir que hubo una responsabilidad muy seria, número uno, del gobierno del Estado. ¿Por qué el gobierno del Estado? Pues porque el gobierno cuenta dentro de sus estructuras con una Secretaría General de Gobierno que atiende los temas sociopolíticos, con una Procuraduría y con una Secretaría de Seguridad Pública. Pero también la Inteligencia Civil del Estado mexicano, el entonces CISEN, que tuvo que haber reconocido que tanto Iguala, municipio, como la normal Isidro Burgos tenían que formar parte del análisis de la agenda de riesgos, porque había presencia guerrillera, porque había cultivo de droga, tráfico de droga, una serie de datos que tendrían que haber prendido focos. Y desde luego, cómo admitir, cómo suponer que los militares asentados en Iguala, del 27 Batallón, su superior, el coronel,
hubieran ignorado lo que estaba ocurriendo en ese espacio en donde ellos estaban instalados. Así que me parece que un avance en la investigación tiene que ver efectivamente en ir más allá de los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre para ubicar el grado de responsabilidad de autoridades que en el mejor de los casos fueron omisos, pero que en el peor de los casos fueron cómplices de los criminales que han operado allí y que por desgracia siguen operando. Alfonso Zárate, estaba leyendo con cuidado temprano esta mañana tu colaboración con el periódico El Universal, que titulas Una verdad sospechosa. Yo te comento entonces, ni verdad histórica, ni verdad verdadera, ni mentira histórica, sino solo una verdad sospechosa hasta el momento. Sí, Pepe, y además eso debe ser exasperante para los padres de los muchachos de la Normal de Ayotzinapa, porque han pasado prácticamente 8 años y por otro lado este gobierno han transcurrido 4 años y seguimos todavía sin responder a las preguntas esenciales de quién fue ese alguien que al final de cuentas decidió la muerte de estos muchachos y finalmente dónde quedaron. Entonces es muy frustrante la incapacidad de nuestras autoridades para armar perfectamente el caso, transcurridos, como decía, 8 años desde los hechos y 4 años de que está en curso esta comisión para investigar la verdad de los acontecimientos y para procurar la justicia. Pues lamentablemente lo único que exhibe es la precariedad de nuestras instituciones, que es una mala noticia, Pepe. Y una verdad sospechosa. Alfonso, muchas gracias como siempre. Es un placer escucharte. Un abrazo para ti, Pepe. Muy fuerte. Igualmente, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder.